La rectificación no ocurre en los cielos, ocurre en la conciencia. La luz desciende constantemente, pero no siempre encuentra un lugar donde quedarse. Ese lugar se llama Da'at. Da'at no es información, es el punto donde el conocimiento se vuelve vida, y desde este lugar de conciencia es desde donde hoy vamos a estudiar juntos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a reflexionar sobre Da'at, sobre la conciencia como el eje que sostiene el proceso de rectificación, no como una idea teórica, sino como algo que atraviesa la vida cotidiana. Empecemos. Uno de los mayores desafíos para quienes estudian Cábala no es acceder a ideas elevadas, sino lograr que estas ideas se conviertan en comprensión viva. La tradición cabalística nunca concibió el conocimiento como una acumulación intelectual, sino como un proceso de transformación interior. Por eso, cuando los sabios hablan del universo, de la rectificación, del tikkun, colocan en su centro un elemento decisivo. ¿Cuál es? La conciencia. Este texto integra dos enseñanzas complementarias sobre Da'at, el conocimiento consciente, para ofrecer una visión unificada, clara y profunda, dirigida a nosotros, los estudiantes de Cábala, que estamos aprendiendo a leer el árbol de la vida, no solo como un esquema teórico. Entonces, uno de los mayores desafíos cuando estudiamos Cábala no es encontrarnos con ideas elevadas, sino lograr que esas ideas no se queden solo en la mente. Una verdadera dificultad aparece cuando el conocimiento logra transformarse en algo vivo, en algo que pueda acompañarnos en la experiencia diaria. La tradición cabalística nunca entendió el conocimiento como una acumulación de conceptos. Para los sabios, estudiar siempre fue un proceso interior, una forma de transformación de la conciencia. Cuando la Cábala habla del universo de la rectificación, del universo del tikkun, no comienza en los mundos superiores, sino en la forma en que vivimos, la forma que interpretamos y comprendemos nuestra realidad. Este estudio sobre Da'at parte justamente de ahí. No buscar explicar una idea abstracta ni describir un concepto lejano, sino ayudarnos a comprender cómo la conciencia se convierte en el eje que ordena la vida. A través de Da'at, el árbol de la vida deja de ser un esquema teórico y comienza a funcionar como un mapa del alma, capaz de orientarnos en la experiencia concreta de existir. La emanación divina crea los mundos y los sostiene en la existencia. Sin embargo, para que esa emanación no se disperse, es necesario un punto de estabilidad. La Cábala enseña que ese punto no es una estructura externa, sino un estado interior. Se llama conciencia. El proceso de Tikkun no ocurre de manera automática ni se resuelve únicamente en los mundos superiores. Requiere un canal que permita que la luz divina pueda descender, permanecer y continuar su flujo sin fragmentarse. Ese canal es el Dat. Los sabios de Israel transmitieron que las leyes invisibles que rigen el universo son las mismas que operan en nuestra psique humana. Los mecanismos cosmogónicos y los mecanismos psicológicos son fractales de una misma estructura. Comprender Da'at es, por lo tanto, comprender cómo el pensamiento divino puede operar dentro de la finitud. Da'at no es una sefirá independiente como las demás. No es un lugar fijo dentro del árbol de la vida, sino una forma de conciencia que aparece cuando dos capacidades humanas logran trabajar juntas. Por un lado está la sabiduría, que es Josma. Las ideas que aparecen de repente, las intuiciones, los destellos de comprensión
que llegan sin que sepamos exactamente de dónde. Y por otro lado, está el entendimiento, que es Binah, la capacidad de pensar, ordenar, analizar y dar forma a esas ideas. Cuando una persona solo tiene ideas, pero no las piensa ni las organiza, todo queda en intuiciones sueltas. Y cuando solo analiza sin intuición, el pensamiento se vuelve rígido y seco. En ambos casos, el conocimiento no transforma la vida. Da'at aparece cuando esas dos dimensiones se integran, cuando lo que intuye se reflexiona y lo que se piensa se conecta con la experiencia. En ese punto el conocimiento deja de ser abstracto y comienza a fluir en la forma de vivir, de decidir y de actuar. Por eso, Da'at no es saber más cosas, es saber de una manera distinta, una manera en la que la comprensión interior logra descender a la vida cotidiana y ordenarla desde adentro. La tradición bíblica habla del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal, como si fueran dos realidades distintas. Sin embargo, los cabalistas explican que no se trata de dos árboles separados, sino del mismo árbol leído desde dos maneras de vivir y comprender la realidad. Cuando el árbol es leído como árbol de la vida, la conciencia percibe que todo está conectado. Aún cuando haya situaciones difíciles, diferencias o tensiones, existe la comprensión de que todo forma parte de un mismo proceso. En este nivel, la persona puede atravesar una experiencia sin quedar atrapada en ella, porque entiende que hay un sentido más amplio que la sostiene. Eso es cuando atravesamos un problema sin drama. En cambio, cuando ese mismo árbol es leído como árbol del conocimiento del bien y del mal, entramos en la experiencia cotidiana tal como la vivimos a diario. Es el nivel de las decisiones concretas, de los conflictos, de lo que está bien o mal, de lo que funciona y lo que no. Aquí la vida se presenta fragmentada. Una cosa parece oponerse a otra y muchas veces sentimos que debemos elegir entre extremos. Este nivel no es negativo, es necesario para vivir, actuar y tomar decisiones. Sí, el problema aparece cuando la conciencia queda atrapada solo allí y pierde de vista el sentido más profundo de lo que está viviendo. Es cuando nos dedicamos a sufrir y a sufrir por el tema, pero no pasamos. Es justamente en ese punto donde aparece Da'at. Y Da'at permite comprender las diferencias de la vida diaria, los problemas, los errores, los aciertos, sin perder la visión del conjunto. Ayuda a ordenar la experiencia sin reducirla solo a conflicto, a contradicción, a eterno problema. Por eso la Kabbalah dice que conocer no significa quedarse en la división, significa atravesarla, aprender de ella, volver a una comprensión más amplia, muy amplia, donde las partes vuelven a encontrar su lugar dentro de un todo con sentido. Una de las aportaciones contemporáneas más claras sobre este tema ha sido desarrollada por el doctor Mario Sabán en su libro que se llama Da'at, que explica que los 22 senderos del árbol de la vida no operan en un solo sentido. Cada sendero implica un movimiento de descenso y uno de ascenso, lo que da lugar a las 44 energías. Las energías descendientes son las que recibimos por gracia. Eso lo sabemos, ¿verdad? Porque siempre lo supimos que todo recibimos por gracia. Así es. La vida, la luz, la posibilidad de existir, etc. Las energías ascendentes son las que elevamos por esfuerzo. El trabajo interior, la conciencia adquirida, la experiencia integrada. Ascender espiritualmente no significa huir de la materia, sino significa ascender con conciencia, o si no, descendemos con conciencia para iluminarla. Da'at
es la capacidad de leer ese tránsito, saber qué energía baja, qué aprendizaje sube y cómo integrar ambos movimientos en la vida concreta. Muchos cabalistas sitúan a Da'at en un lugar muy particular del árbol de la vida, en una zona que la tradición llama Tejón, el abismo. Ya vamos a hablar también del abismo en unos próximos capítulos. Este abismo no debe entenderse como algo oscuro o negativo en sí mismo. No es un castigo ni un error, es un espacio de vacío. Ese vacío aparece cuando la conciencia todavía no logró darse sentido a lo que está viviendo. Se manifiesta como desorientación, como una sensación de cansancio interior, como la pregunta silenciosa de ¿para qué todo esto? No es que falte algo afuera, es que adentro todavía no logro integrar la experiencia. Y cuando la luz de Ta'at no atraviesa ese espacio, el vacío se vive como angustia o sin sentido. Pero cuando la conciencia comienza a comprender, ese mismo vacío se transforma en un lugar de paso. Ya no duele de la misma manera, porque empieza a revelarse un sentido. La Cábala enseña que muchos de los desequilibrios del alma no aparecen porque falta energía, sino porque la energía está mal ubicada. El problema no es cuando hacemos cuánto sentimos, sino dónde ponemos lo que tenemos. Cuando una persona invierte demasiada energía en controlar todo, termina agotada. Cuando pone toda su fuerza en reaccionar emocionalmente, se desgasta. Cuando deposita su energía solo en el miedo, en la preocupación o en el conflicto, la vida pierde claridad y dirección. Esto no ocurre porque la persona sea débil, sino porque no aprendió a ordenar sus fuerzas internas. La energía existe, pero no encuentra un lugar adecuado donde expresarse. Da'at cumple justamente esa función: ordenar la energía. Ayudar a reconocer qué situaciones merecen atención y cuáles requieren paciencia y cuáles necesitan una acción clara. Cuando la conciencia se ordena, la energía deja de dispersarse y comienza a sostener la vida en lugar de desorganizarla. Por eso, no se puede vivir en equilibrio si no sabemos dónde situar nuestras energías o nuestras fuerzas. Cuando Da'at aparece, la persona deja de luchar contra sí misma y empieza a usar su energía de manera más coherente, más simple, más consciente. Esta distinción aparece con claridad también en el pensamiento de Pablo de Tarso, cuando afirma: la letra mata, el espíritu vivifica. Leído desde la Cábala no es una crítica al conocimiento, como siempre nos dijeron, sino a un conocimiento que no pasa por Da'at. La letra es lo que se entiende como con la mente. El espíritu es lo que se integra en el corazón y en la vida. Cuando la enseñanza permanece en el plano intelectual, no transforma, no cambia, no pasa nada. Pero sí tengo el intelecto, sé. Pero cuando desciende al interior y se une con la experiencia, se vuelve espíritu vivificante. Ese punto de unión, ese es Da'at. La Cábala enseña que no todas las almas recorren el mismo camino. Algunas aprenden principalmente a través del estudio, otras a través de la experiencia directa y otras desde el silencio y la reflexión interior. Ninguna forma es superior a otra. Lo importante no es cómo aprende cada alma, sino qué logré integrar. ¿Cómo hago para integrar lo que aprendí en mi manera de vivir? Cuando el conocimiento, la experiencia y la conciencia se encuentran, Da'at comienza a manifestarse. Para cerrar, Da'at nos enseña algo simple y exigente. La rectificación no ocurre fuera de nosotros, ocurre en la conciencia con la que vivimos. La luz sigue descendiendo, las experiencias siguen llegando y la vida no se detiene. Lo que hace la diferencia no es lo que nos pasa, sino cómo lo comprendemos y qué hacemos con eso.
Cuando el conocimiento se queda solo en la mente, no transforma. Cuando desciende a la vida, cuando ordena nuestras decisiones y nuestra forma de actuar, entonces se vuelve conciencia viva. Ahí comienza el verdadero tikkun, no en ideas elevadas, sino en una vida vivida con sentido. Para dar un ejemplo muy simple y para cerrar imagina una situación simple, una conversación difícil que decides postergar. Sabes lo que deberías decir, lo entiendes con la mente, pero no lo haces. Ese conocimiento todavía no es Da'at. Da'at aparece el día que hablas con claridad, sin atacar y sin huir. No porque leíste algo nuevo, sino porque lo que sabías descendió a tu forma de actuar. Nada cambió afuera de manera milagrosa, pero algo se ordenó dentro. Ahí, en ese gesto pequeño y concreto, la conciencia sostuvo la luz. Y eso también es rectificación. Entonces, para recordar, la cábala no se verifica en ideas elevadas. Se verifica cuando la conciencia organiza la vida. Muchas gracias. Hasta pronto.